Hola, mi nombre es Estefanía Pozo y soy ingeniera en seguridad y salud. Te doy la más cordial bienvenida a la capacitación, socialización de resultados del programa de prevención de riesgo psicosocial. Si ustedes recuerdan, en el 2021 se realizó el llenado de los test de este programa por cada trabajador, por lo que en esta charla vamos a ver los resultados de lo allí encontrado. Hola, te doy una cordial bienvenida. Mi nombre es María José Valdivieso, soy psicóloga organizacional y en este momento vamos a tener un espacio de formación, un espacio de capacitación. Recuerda que la capacitación es un elemento de transformación, así que está en tus manos acoger estos diferentes tips o pautas que vamos a ver a lo largo de esta capacitación para que puedas tener en tu lugar de trabajo un ambiente seguro. Comencemos. Ahora vamos a dar paso al tema de acoso laboral. Para introducirnos en este tema, vamos a hablar primero sobre la comunicación. La comunicación es esencial para la vida, ya sea en el trabajo o en la vida personal, todos la necesitamos. Y es que la comunicación es hablar o exteriorizar hacia los demás los diferentes sentimientos, pensamientos, puntos de vista en relación a situaciones o acontecimientos. Pero, ¿alguna vez te ha pasado que te has visto corregido por alguien por tu manera de hablar o de expresarte? ¿O has notado que tal vez el tono que utilizaste no se acopló bien a la situación? A pesar de todo esto, de estas brechas en el lenguaje, es algo que lo utilizamos en todo momento. Y nos equivocamos sin duda porque tenemos una alusión al entendimiento. Es decir, que suponemos que la frase, el chiste o la acción es graciosa, es cordial, es divertida, pero resulta que para las otras personas que me escucharon o me vieron, no lo recibieron de la misma manera que yo supuse. Esto es alusión al entendimiento. En este sentido, encontraremos dos tipos de lenguaje. El lenguaje verbal, es decir, la comunicación oral. Una buena comunicación mejora la competitividad de la organización, su adaptación a los cambios, el entorno, facilita el logro de los objetivos y las metas que se han establecido y satisface las propias necesidades y la de los participantes. Nos ayuda a coordinar y controlar las actividades y fomenta una buena motivación y compromiso. Y tenemos por otro lado el lenguaje no verbal, que nos ayuda a acentuar de mejor manera aquel mensaje oral para que vaya en sincronía lo que decimos con lo que nosotros transmitimos. Sin embargo, este lenguaje que es tan bueno y que aporta muchísimo a la organización en el cumplimiento de las metas, como ya lo vimos hace un momento, que nos permite conversar con nuestros jefes, nos permite ser buenos en atención al cliente, con los proveedores, hacer muchas más cosas, este lenguaje, si nosotros no lo sabemos utilizar, se puede tornar violento. Y no hay una cosa más destructiva para el clima laboral que el acoso, con palabras o con actos. Por ejemplo, los chismes, los malentendidos, con el fin de querer hacer quedar mal a un compañero o compañera de trabajo o afectarlo de alguna manera. Hay una frase que dice, una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Esto genera división en la empresa y se rompen las relaciones humanas, incluso laborales, y empiezan a existir rencillas entre un departamento contra otro. Y todo esto por no saber utilizar correctamente el lenguaje, la comunicación. El acoso laboral también es atentar o violar la intimidad de las personas. Tomar fotos no consentidas, faltarles el respeto, gritar, decir malas palabras o insultar sus capacidades e inteligencia, o peor aún, golpearle a alguien. Y algo que definitivamente no solo es un tema laboral, sino que también conlleva un peso psicológico sobre la persona, son los apodos.
en el área laboral, como el gordo, la fea, la bajita, el alto, el limpiapisos. Todo esto afecta de manera significativa a la persona y a la organización. Y todo esto es acoso laboral. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, dice que aunque han existido estos comportamientos violentos desde siempre, no significa que hay que normalizarlos, sino modificarlos, ya que la víctima podría esconderse bajo un lema de yo voy a soportar esta situación, yo soy fuerte, no les hago caso, pero en realidad puede traerle consecuencias como el deterioro físico, emocional, social, y de pronto quien ha sido víctima de acoso no sabe por qué, pero en algún punto ya no confía en los demás y desencadena problemas en su seguridad, tiene acomplejamiento físico, de su inteligencia, de sus capacidades, o fue una persona a la que le hirieron tanto que después usará un escudo de protección en su soberbia, en el orgullo, y se aleja y endurece sus sentimientos y por ende se convierte en una persona dura y fría. En algún punto también el agresor tiene una idea, concepción de la vida, o como veíamos antes, las motivaciones, sus concepciones, hacia los demás o de los demás, que lo lleva a actuar violentamente. Pero en realidad es un adulto diciendo, no sé cómo cambiar. Pero hay fuerzas inconscientes en su mente que le empujan a actuar, tal vez porque la conducta se normalizó. Por ejemplo, al conducir es muy común en la cultura ecuatoriana, cuando tú estás aprendiendo a conducir, que te digan, no te dejes, acelera en amarillo, lánzale el carro, pítale más duro. O incluso con los hijos. Es que si es que no entiende, pégale. Si no te hace caso, grítale. Habla malas palabras. No te dejes. Tú eres más que ellos. Son conductas que el agresor y la sociedad han normalizado, pero no porque todos lo hagan significa que está bien. Dicho todo esto, ¿qué debemos hacer con respecto a este tipo de acoso? En primer lugar, es importante reconocerlo y evitarlo, es decir, moldear mi comportamiento. Si yo sé que soy propenso a caer en chismes, en apodos, abstenerme. En mi forma de referirme o de pensar de los demás. En segundo lugar, no alimentar los comentarios con los demás compañeros de trabajo. Recordemos esta famosa frase, una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. En tercer lugar, no ser cómplices de esta situación y debemos notificar a alguien de confianza, ya sea el jefe de área, personas de talento humano o un ente regulatorio, para que esta situación no se agrave. En cuarto lugar, tenemos, tanto para el acosador como para la víctima, vamos a recomendar un asesoramiento terapéutico y para el resto de colaboradores, formación y capacitación. Finalmente, es importante mencionar que las estrategias de intervención frente a este riesgo psicosocial no solamente se tratan de un conjunto de prácticas saludables, sino también de una guía para actuar en el futuro de una manera responsable, con el fin de atraer y mantener el talento dentro de la organización. Finalmente, trataremos el tema de salud autopercibida. Si yo te pregunto, ¿cómo te sientes de salud? ¿Qué me responderías? Si nos damos cuenta, esta pregunta nos la hacen todos los días. Cuando nos preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo están en tu casa? ¿Qué tal tu trabajo? Y nosotros generalmente damos la misma respuesta. Estoy bien. Pero, ¿acaso hemos considerado para responder a esta pregunta factores como las enfermedades? Es decir,
¿Estoy enfermo? ¿Me siento decaído? ¿Cuánto ejercicio he hecho en esta semana? ¿Me he alimentado de manera adecuada? ¿O tal vez he sufrido quebrantos en mi salud? ¿O incluso en mi familia se ha reportado alguna enfermedad importante como la diabetes, la presión alta, el cáncer, etcétera? En la parte económica y social, ¿tengo deudas? ¿O tengo afición por gastar más de lo que gano? Y en factores psicológicos como puede ser el duelo, la depresión o algún momento difícil que se puede estar afrontando en esos momentos. Entonces, todos llegaríamos a la conclusión de que tal vez hay mucho más allá de esta respuesta que damos generalmente cuando nos están preguntando cómo nos sentimos. Pues de la misma manera sucede en el trabajo, en nuestra área laboral, por nuestra errónea concepción de trabajo. Siguiendo esta lógica de que muchos tenemos una errónea concepción del trabajo, tenemos de ejemplo aquí a Ignacio. Él trabaja como asesor al cliente en empresa A, pero su ambiente laboral está ligado a una extrema presión, no solamente por parte de los clientes difíciles, sino también por parte de su jefe y compañeros de trabajo. Tiene horarios poco flexibles, su sitio de trabajo no es para nada ergonómico y la única motivación que recibe es el dinero. Evidentemente, esta persona se va a acostumbrar a este tipo de sucesos y por eso puede que no perciba algún cambio en su vida a menos de que salga de este trabajo. Seguramente entonces el concepto de trabajo que tiene Ignacio es trabajar para vivir y vivir para trabajar. Ahora bien, si Ignacio trabaja en la empresa B y en cambio su ambiente laboral está lleno de compañerismo, es un lugar donde promueven el desarrollo, planes de carrera, dan diferentes beneficios e incluso dan la oportunidad de la formación de sus empleados. Es claro que Ignacio ahora va a percibir el trabajo como una vocación, como un llamado al servicio, y a la empresa la va a percibir como un lugar magnífico para desenvolverse en base a sus competencias. Esto nos introduce en el tema de salud autopercibida, el cual se refiere a la percepción que tiene el trabajador frente a su salud en el ambiente de trabajo. Eso sí, teniendo en cuenta las diferentes condiciones laborales, si es que estas son óptimas o no. Entonces, ¿por qué es importante reconocer si me siento bien de salud en el área laboral o en el lugar donde trabajo? En primer lugar, somos parte de un gran grupo humano de trabajo y siempre debemos velar por la seguridad y salud del mismo. En una investigación realizada en el 2013, se evidenció que el desempeño se relaciona de forma estrecha con los factores de riesgo psicosocial, ya que impactan a las personas a un nivel muy profundo, ya sea en su parte personal y laboral. Y de esa manera también repercuten de forma significativa, ya sea a mediano o a largo plazo, sobre su salud. E incluso, si no se hace una buena valoración de salud dentro del ambiente laboral, se puede provocar síntomas como estrés, fatiga crónica, envejecimiento prematuro, trastornos psicosomáticos e incluso, tras estas afectaciones, vamos a ver cómo se reducen los índices de satisfacción laboral sobre estas actividades que se realizan diariamente. Por lo tanto, el desempeño va a empezar a bajar o a ser poco adecuado. Quienes conforman las organizaciones deben hacer frente a todos estos síntomas detectados, pero también actuar en prevención de salud y seguridad en el trabajo. De esa manera, la autopercepción de sus trabajadores acerca de su salud será óptima. En base a esta prevención y promoción de la salud en el área laboral, muchos expertos mencionan que las acciones que deben realizarse están organizadas en tres grandes fases.
La primera se trata de la acción individual, donde las personas pueden asistir a diferentes grupos de formación personal y talleres. La segunda fase es una acción organizacional, donde se recomienda realizar un diagnóstico de clima y cultura organizacional. Hay que hacer revisión de los contenidos de puestos, determinar jornadas de trabajo, con el fin de eliminar jornadas excesivamente largas, además de gestionar pausas activas y programas corporativos, donde todos los colaboradores participen en estos programas de bienestar. Y finalmente, la tercera fase es la acción extraorganizacional, en la cual es importante la mediación de un especialista en la salud mental y familiar para gestionar las dinámicas que tiene esta persona fuera y dentro del trabajo. Así que con todo lo aprendido, te vuelvo a preguntar, ¿cómo te sientes dentro y fuera de tu espacio laboral? Es momento entonces de reforzar o adoptar comportamientos saludables en tu diario vivir y hacer de tu espacio laboral un espacio seguro. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención. Recuerda que la salud no solamente es física, sino también es psicológica, es mental y depende de cada uno de nosotros hacer al área laboral un espacio más seguro para todos.